Buenas tardes, mi nombre es Eddie Mauricio López, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con mis compañeras Lina Mafla y Juliana Portilla. Les vamos a hablar un poco sobre el Código Sustantivo de Trabajo. Dice que nace con la finalidad de proteger las partes involucradas en un contrato laboral, es decir, entre el trabajador y el empleador que contrata los servicios del empleado. En el artículo número 5 del Código Sustantivo de Trabajo describe el trabajo como la actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta, conscientemente al servicio de otra, y en cualquier que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Así todas las personas que presten un servicio a otra, sea del tipo que fuere como hacer pasteles para una panadería o escribir un poema por encargo, está formando parte del sistema laboral. A continuación, los elementos esenciales que debe tener un contrato. En cuanto a los elementos esenciales para que un contrato laboral se lleve a buen término, hay que tener en cuenta ciertas características que se mencionan a continuación. La actividad personal del trabajo, es decir, realizada por sí mismo, la continuidad, subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país, y un salario con retribución del servicio. Con base a esto, el artículo 23 pone: los elementos mencionados antes hacen que se pueda dar por sentado un contrato laboral. Asimismo, un trabajador puede estar vinculado a dos empresas y que se vea afectado su contrato, a no ser que se haya estipulado con anterioridad la exclusividad en el trabajo. Otros elementos a tener en cuenta a la hora de firmar un contrato laboral consiste en ser claros y consistentes de que el empleador jamás podrá asumir los riesgos o las pérdidas de la empresa contratante. Empero, si está en condiciones de participar de las utilidades o beneficios de su empleador. Todo esto bajo la premisa de no abusar de los derechos ni permitirse ser abusado. A continuación, mi compañera Juliana le va a hablar un poco sobre las contrataciones que se hacen en el Hospital Civil de Ipiales en forma de en la parte administrativa del hospital. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Andrea Portilla Díaz, soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Uniminuto. Mi ID es 713172. Bueno, les voy a hablar sobre las contrataciones que se realizan en el Hospital Civil de Ipiales. Para empezar, el Hospital Civil de Ipiales es una empresa del Estado que presta servicios de salud básicos, complementarios, especializados, contribuyendo con el bienestar de la comunidad en general. En este contexto nos enfocamos solamente en el personal de las auxiliares de enfermería que operan en el hospital, ya que por ser una empresa demasiado grande cuenta con empresas terceras o subcontrataciones. La institución como tal cuenta con más de 300 trabajadores, los cuales 70 de ellos son vinculados por contrato fijo, en el cual reciben un salario de 1.800.000, y 230 trabajadores están vinculados por medio de prestación de servicios con un salario de 1.292.000 pesos. A continuación daremos a conocer un análisis del trabajo a término fijo. Cabe resaltar que el Hospital de Ipiales paga lo que es salud y pensión de parte de él, mas no paga el auxilio de transporte.
Bueno, les voy a hablar de los contratos de trabajo a término fijo. Voy a hablar un poco sobre sus características. El contrato de trabajo debe cumplir con 3 elementos esenciales según el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo vigente aquí en Colombia. Como primera instancia, presentación personal. Todo el personal debe cumplir con su uniforme y tener una buena presentación personal ante la comunidad que adquiere nuestro servicio. Como segunda instancia, subordinación y dependencia debe cumplir con esta norma, y también como tercera instancia la remuneración. En cuanto al Hospital Civil de Ipiales, en este caso se cumplen los 3 elementos esenciales de esta característica dentro de los contratos de trabajo. En el artículo 27, la remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Los trabajadores en el Hospital de Ipiales sí reciben la remuneración por el trabajo realizado y pactado en el contrato de trabajo escrito. El artículo 39 menciona que debe existir los datos personales, lugares donde se presta el servicio, el valor de la remuneración y duración del contrato. En el Hospital de Ipiales se observa que el contrato sí cuenta con los requisitos que se encuentran firmados por parte del empleador y el empleado. Otras características que tenemos que tener en cuenta también son que según el artículo 40, las empresas deben expedirles a sus trabajadores un carnet donde contengan datos personales y cargo, con firma del contratante o el empleador. Todos los trabajadores dentro del Hospital de Ipiales durante toda su jornada laboral están en la obligación de usar su carnet que fue expedido por el empleador, por el cual todos lo portan sin importar el cargo que sean, si son médicos, enfermeros, personal de aseo, personal administrativo. Todas las personas deben usar su carnet. En el artículo 57 dice que las obligaciones del empleador poner a disposición a los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas para la realización de sus labores. Todos los trabajadores dependientes cuentan con todos los equipos y elementos necesarios para la atención de los pacientes que lleguen o ya se encuentren dentro del hospital. Dentro del artículo 57 también encontramos que se debe procurar que los trabajadores locales cuenten con los elementos de protección personal en forma de que se garantice razonablemente la seguridad y salud del mismo trabajador, ya que como es un hospital, como antes se lo mencionó, el hospital sí le presta a todos sus trabajadores dependientes los EPP o elementos de protección personal. También se debe conceder a los trabajadores las licencias necesarias. Los trabajadores dependientes sí tienen derecho a las licencias necesarias para poder desarrollar sus diferentes cargos dentro del hospital. En el artículo 161 dice que la duración máxima legal de una jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas vigentes al día y 48 horas a la semana. Dentro del hospital, por ser un hospital, sí se hace válido y se hace cumplir que todos los trabajadores cumplan con sus 48 horas semanales para que con esto se les pueda tratar su salario como es. En el artículo 168 nos habla sobre la tasa y liquidación de los recargos. Se debe remunerar el trabajo diurno y nocturno. Se le paga a todos los trabajadores dependientes las horas extras sin importar si son diurnas o nocturnas con su respectivo valor, aplicando una fórmula especial que es legal y está vigente dentro de lo que son las horas de jornadas extras. El artículo 187 habla sobre la época de vacaciones, lo cual ante el Hospital Civil de Ipiales responde que los trabajadores tienen derecho a sus vacaciones durante 15 días por cada año de permanencia. Cabe resaltar que al preguntar si se cumplen con los artículos o las normas establecidas por el Código Sustantivo de Trabajo, se habló con personal del hospital mediante correos por la situación en la que estamos viviendo ahorita, y ellos nos dijeron si cumplen o no, y en base a eso estamos respondiendo estas preguntas pues que se le realizó al personal de allá. El artículo 193 dice que todos los empleados están obligados
a pagarles, a recibir prestaciones. Les preguntamos y ellos nos respondieron que todos los trabajadores sí reciben sus prestaciones sociales al día y tal cual está establecido en la ley. El artículo 249 dice que todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores al finalizar el contrato como auxilio de cesantías un mes de salario por cada año de servicio. A lo cual ellos nos respondieron que los trabajadores dependientes al finalizar su contrato reciben su liquidación correspondiente. Dentro de todo, decidí hacer una recomendación, un análisis en el cual expreso que el contrato de trabajo a término fijo en el Hospital Civil de Ipiales se evidencia que sí está cumpliendo y se coge toda la normativa laboral en Colombia vigente, en este caso el Código Sustantivo del Trabajo. También cabe mencionar que como el Hospital Civil es el encargado de pagar la salud y pensión a todos los empleados a contrato fijo y dependiente, se les respeta su sueldo. Bueno, con esto quiero finalizar mi parte. A continuación mi compañera Lina María Mafra les va a seguir hablando más sobre el tema. Espero que haya sido de mucha claridad para todos. Feliz tarde. Por último, vamos a hablar sobre los mecanismos y las medidas de mejoramiento en cuanto a la contratación laboral. Bueno, estas son unas estrategias que se toman en las entidades para que haya una buena organización y un buen clima laboral. Bueno, en el Hospital Civil de Ipiales tenemos la principal en el personal de nómina o en el personal de planta, lo que es el pago de horas extras. En el pago de horas extras están lo que es trabajar los domingos, los festivos y horarios nocturnos, ya que el personal de planta no trabaja estos días, y si hacen turnos extras son pagados mucho más de lo que habitualmente los recibe el personal de contrato. También tenemos lo que es las vacaciones. Las vacaciones en el personal de planta son 15 días cada año. Esto es obligatorio y se las debe de cumplir, al igual que se les debe de pagar. También las capacitaciones que se hacen, las capacitaciones se las hacen por lo general cada mes, una semana, en donde se habla sobre todas las actualizaciones que se tengan en el sector salud para así que el paciente pues reciba como tal una buena atención. También la evaluación del clima laboral está la de recursos humanos, en donde si en cada servicio se encuentran inconformidades, con esto lo que se hace es resolver conflictos internos para que sí haya una buena estabilidad laboral. También tenemos la confiabilidad de la información, ya que si como tal nuestro trabajador está hospitalizado, no va a ser expuesto a que se divulgue la información de su historia clínica. También los incentivos que se le dan a nuestro personal, lo que es la celebración de fechas especiales,